Yo solo tengo que decir que no me voy a cansar de pedirle perdón a mi hijo por lo que sucedió y decirle que lo que yo más amaba y amo aún en esta vida es a Vicente. La ciudad de Mexicali estaba siendo azotada por una gran ola de calor y las familias se resguardaban dentro de sus casas, o al menos eso parecía. Porque de un momento a otro, Roxana salió desesperada a la calle porque había recordado algo totalmente aterrador. Su hijo Vicente, de apenas 3 años, un bebé, había quedado solo dentro de la camioneta familiar. La mujer encontró al pequeño aún sentado en su silla de seguridad, pero una vez que intentó sacarlo, notó que no reaccionaba. Completamente desesperada, Roxana llamó a los servicios de emergencia mientras otros familiares se reunieron afuera de la vivienda, intentando comprender qué era lo que había sucedido. Minutos después, policías, bomberos y paramédicos de la Cruz Roja llegaron al domicilio y lograron sacar al niño de la camioneta, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Vicente no tenía signos vitales. Mientras el caso conmocionaba a Mexicali, especialistas en derecho familiar expresaron que el sistema le había fallado a Vicente mucho antes de su fallecimiento. Indicaron que el caso había expuesto una problemática más profunda, la lentitud y la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de proteger a niñas, niños y adolescentes. Las áreas periciales suelen estar rebosadas, con pocos recursos humanos, lo que deriva en que los expedientes acaben acumulándose. Las letradas entonces expresaron que los jueces debían contar con análisis rápidos, completos y especializados para actuar de inmediato cuando existen señales de riesgo dentro de un hogar. Debido a esto, la barra de abogados hizo un llamado directo a las autoridades para priorizar el bienestar de los menores por encima de la burocracia. Sin embargo, la tragedia que terminó con la vida de Vicente había comenzado mucho antes, porque el niño había crecido en una familia marcada por los conflictos, las denuncias y una disputa legal que llevaba años deteriorándose. La relación entre Roxana y Juan Carlos Mesa, padre del pequeño, era descrita por familiares y conocidos como sumamente tensa. Desde el nacimiento de Vicentito, el pequeño, habría estado expuesto a discusiones y problemas de convivencia que escalaron a presuntos episodios de violencia psicológica, económica e incluso física. Y la realidad es que siempre que hay disputa en el seno familiar, ¿no? Así nada más sean los padres o incluso las infancias vivan con los abuelos o con los tíos, por supuesto que afecta psicológicamente. Afecta en cuestiones del desarrollo, afecta en cuestiones de integración, del lenguaje e incluso de aprendizaje. Está muy demostrado que los niños pequeños que viven situaciones de violencia constantemente en el entorno familiar sí tienen más dificultades para aprender en la etapa escolar. La situación entre los padres del niño había empeorado aún más después de que Roxana denunciara a Juan Carlos en al menos 2 ocasiones por violencia familiar. La personalidad del padre comenzó a hacer foco apenas unos días después del hallazgo. El hombre contaba también con acusaciones previas por posesión de cartuchos, robo a casa-habitación, robo con violencia, abuso de confianza, posesión de sustancias ilícitas y diversas faltas administrativas en San Luis, Río Colorado, esto es en Sonora. Desde el año 2022, el matrimonio se encontraba atravesando un proceso, te platicaba, de divorcio que se había vuelto aún más conflictivo hacia finales del año 2025. El eje principal del enfrentamiento era justamente la custodia de Vicente y acabó, ahora lo sabemos, de la peor manera. Pero regresándonos un poco a donde estábamos, el cuerpo de Vicente fue trasladado hacia el servicio forense, donde fue identificado por su padre. Los resultados fueron devastadores. El médico legista determinó que el pequeño había permanecido entre 8 y 14 horas dentro de la camioneta, completamente expuesto al calor extremo característico de Mexicali. Ese día, las temperaturas exteriores habían oscilado entre los 25 y 35 grados Celsius, aunque dentro del vehículo el escenario había sido todavía peor. El interior de una camioneta cerrada puede aumentar entre 10 y 15 grados más respecto a la temperatura exterior. Esto significaba entonces que Vicente había estado atrapado en un espacio que superó fácilmente los 45 grados, un ambiente mortal incluso para un adulto. El cuerpo del pequeño presentaba quemaduras de primer grado en los muslos y en los antebrazos provocadas por el contacto prolongado con las superficies ardientes y el aire caliente acumulado dentro de la camioneta. Además, tenía lesiones que presuntamente se había ocasionado intentando salir desesperadamente de la camioneta. Vicente no había fallecido de manera instantánea.
sino que, según palabras de la fiscalía, lamentablemente había sufrido una dolorosa agonía. Había pasado horas enteras lejos de su mamá, completamente atrapado, sufriendo estrés térmico severo y deshidratación extrema. Según las estimaciones forenses, el golpe de calor que terminó provocando su deceso habría ocurrido entre las 9 y las 10 de la mañana de aquel 2 de mayo. Las autoridades no encontraron signos de violencia física previos a ese día, pero el caso estaba lejos de cerrarse como un simple accidente. La policía debía determinar si realmente todo había sido producto de un descuido o si detrás de la tragedia existían otros elementos relacionados con el complejo entorno familiar del niño de Vicente. Aparte, Roxana tenía otros 2 hijos menores de edad, producto de una relación anterior, aunque no se aclaró qué rol ocupaban dentro de la dinámica familiar ni si convivían con Vicente. Eventualmente, un juez determinó medidas de restricción y ordenó que Juan Carlos no pudiera acercarse a su hijo. En junio del año 2026 se realizaría una audiencia clave para definir quién se quedaría con la tenencia permanente del niño, pero pues esto no llegó a ocurrir. Durante una de las audiencias posteriores al caso, el psicólogo que atendía a Roxana declaró que le había recetado clonazepam para combatir el insomnio. El medicamento de 2 miligramos fue encontrado entre sus pertenencias durante el arresto, pero pues, esto no lo puede explicar mejor Eli. Cuando se toman este tipo de medicamentos con el alcohol, el efecto se potencializa. Entonces, la reacción inmediata, ¿no?, al tomar los medicamentos es que, claro, no iba a reaccionar y por supuesto que no se iba a acordar que había dejado a Vicentito en el carro, había dejado el monedero, había dejado el celular. Finalmente potencializa tanto el efecto del medicamento, el consumo del alcohol, que la consecuencia ya vimos cuál fue. Lo que pasa es que la gente no hace conciencia de este tipo de situaciones y también el efecto al consumo del alcohol con estos medicamentos es todavía mayor. Entonces mucha gente incluso los mezcla, asiste a veces a consulta para que le den este tipo de fármacos porque les genera un escape, una fuga de realidad, cierto placer y no preocupación. Baja muchísimo los niveles de ansiedad y entonces lo que hace es que la persona se disperse en sus pensamientos y no tenga conciencia de lo que pasa a su alrededor. Una vez comenzada la investigación, Juan Carlos dio su propia versión de los hechos, la cual hizo que el caso tomara un giro más oscuro. Aseguró que desde hacía meses él venía denunciando situaciones que consideraba preocupantes alrededor de Roxana y del entorno en el que vivía su hijo. Según afirmó, la mujer no se encontraba emocionalmente estable y el conflicto por la custodia había escalado a niveles extremos. En medio de ese proceso legal, Juan Carlos también aseguró haber recibido mensajes amenazantes de parte de Roxana que, tras el fallecimiento del pequeño, cobraron un significado perturbador. La mujer le había escrito cosas a su ex esposo como: me voy a desquitar y tú serás el responsable, o tu hijo va a sufrir las consecuencias. Fue una misión, sino que fue premeditado porque ella estaba compartiendo historias, seguía tomando dentro de su casa. Le ofrecieron la voz 3 veces, nunca pidió perdón, nunca pidió perdón, nunca dijo nada, nunca habló de su hijo, nunca pidió nada. Y verlo, que esto no se repitiera. Y el juez y la fiscalía tienen en sus manos el que no haya otro Vicente más. Que una omisión, no nada más te das que fue una omisión y ya me fuera a mi casa. No, que la gente responda por eso. Para Juan Carlos, aquellas palabras abrían la posibilidad de que los hechos ocurridos no hubieran sido producto de un descuido, sino un acto deliberado motivado por el temor de perder definitivamente la custodia del menor. También afirmó que alrededor de 5 meses atrás, Roxana lo había bloqueado de todas sus redes sociales y otros medios de comunicación. Desde entonces, según dijo, no había vuelto a tener ningún tipo de contacto con su hijo. Y este hombre lo que ha hecho en todo el proceso justo es, si no apoyarse, usar todo lo que subía Roxana para tratar, ¿no?, de alguna o de otra manera de desprestigiar tal cual, no a Roxana ni siquiera, ¿no?, o sea, como ser humano, sino como mamá, haciendo que la sociedad la tache de lo peor, que si era una alcohólica, que cómo era posible, que porque si era psicóloga y sabía del tema. Entonces incluso ya después de los acontecimientos,
ha tratado de justificar también sus omisiones como papá, porque si tú ves como hombre que tu hijo está viviendo con su mamá y su mamá tiene una situación de salud mental que requiere ser atendida, lo que menos haces es atacar, lo que menos haces es violentar. Si de verdad te interesa la estabilidad de tu hijo pequeño, tú vas a tratar de apoyar a tu hijo por todos los medios. No vas a hacer todo lo que esté en tus manos para destruir la figura de la madre y después de todo lo que pasó, hacer quedar a la madre como la única y absoluta responsable cuando él ya tenía denuncias por violencia intrafamiliar y por situaciones severas. Llegando a este punto, existen dos versiones. Juan Carlos indicaba que había intentado proteger a Vicente, pero hubo señales previas que nadie atendió a tiempo. Por otro lado, estaba la vivencia de Roxana, que había denunciado que su ex esposo había ejercido violencia familiar al punto de conseguir legalmente que el padre no se acercara a su hijo. La policía, en cambio, municipal arrestó a Roxana en el lugar. Regresándonos a donde estábamos. Afortunadamente, los otros dos hijos de la mujer no se encontraban en la casa al momento de la tragedia. Ambos habían pasado el fin de semana con su padre biológico lejos de la escena del crimen. Y cuando Roxana finalmente declaró ante las autoridades, intentó reconstruir las últimas horas de vida de Vicentito. Creía haber bajado al pequeño en la camioneta antes de entrar al lugar o a su casa. Recordaba haber ingresado a la vivienda, encendido el boiler, tomado una ducha y luego quedarse dormida. Horas después, cerca del mediodía, había despertado y comenzado a buscar a Vicente dentro de la casa. Fue recién en ese momento, cuando ya era demasiado tarde, que descubrieron que no había sacado a su hijo del coche. Sin embargo, mientras la investigación avanzaba, otro elemento complicó su situación legal porque un dictamen médico confirmó la presencia de alcohol en el organismo de Roxana al momento de los hechos. Los investigadores también establecieron que aquella mañana Roxana había sido la única adulta presente con Vicente, por lo que la fiscalía estaba lista para comenzar el proceso legal. Y de esta forma, el 7 de mayo de 2026 se realizó la primera audiencia del caso y un juez determinó imponer prisión preventiva contra esta mujer por el delito de homicidio por omisión propia bajo la figura de dolo eventual en perjuicio de su hijo. Que en México ese delito puede alcanzar penas de entre 8 y 15 años de prisión. La acusación de dolo eventual no implicaba necesariamente que Roxana hubiera querido quitarle la vida a su hijo, a Vicente, sino que ella conocía el riesgo de sus acciones y aún así había actuado de tal forma que terminó exponiendo al niño a un peligro mortal. La noche previa al fatídico desenlace, Roxana salió junto a Vicente a una reunión familiar en Mexicali. Ahí consumió bebidas alcohólicas mientras su hijo permanecía con ella. Horas después, madre e hijo se trasladaron hacia una segunda fiesta, donde presuntamente la mujer bebió aún más. Según videos de sus propias redes sociales, Roxana llevaba meses saliendo de fiesta para evadir la dura realidad que se encontraba viviendo. Cerca de las 11 de la noche, la señora regresó a casa conduciendo su camioneta, a pesar de encontrarse bajo los efectos del alcohol, lo cual pues es una doble irresponsabilidad. Entonces Vicente iba sentado en la silla de seguridad instalada en la parte trasera del vehículo. El trayecto terminó en el fraccionamiento La Rioja, donde ambos vivían, pero según la investigación fue justamente ahí donde comenzó la cadena de decisiones que acabaron con la vida del pequeño. Al estacionar la camioneta, la mujer notó que Vicente se había quedado dormido durante el viaje. Según declaró ella misma, decidió no despertarlo, por lo que lo dejó sujeto al asiento de bebés, cerró el vehículo y entró sola a la casa. Las ventanas tampoco quedaron abiertas, decisión que en retrospectiva podría haberle salvado la vida al menor, pero pues el hubiera no existe. Lo único certero es que a partir de ese momento Vicente quedó atrapado dentro de un espacio completamente cerrado, sin acceso a ventilación y sin posibilidad de hidratarse. Una vez dentro de la casa, Roxana encendió el boiler, lo que ya te había platicado. Presuntamente planeaba bañar al pequeño después de despertarlo, pero algo cambió en esta parte, que de acuerdo con las autoridades, el consumo de alcohol habría afectado por completo su estado de conciencia y percepción del tiempo. La mujer terminó entrando sola a bañarse mientras el pequeño continuaba encerrado en la camioneta. Y es ahí que se acostó en su habitación, aunque la noche tampoco terminó, porque los registros de su servidor de internet y la actividad en redes sociales mostraron que Roxana había permanecido despierta durante varias horas más, entre las 3 y las 5:30 de la madrugada. Publicó historias en TikTok e Instagram, además de un estado de WhatsApp
antes de finalmente quedarse dormida. Mientras tanto, Vicente seguía amarrado a su silla sin posibilidad de escapar. La temperatura comenzaba a subir tanto dentro como fuera del vehículo. Roxana despertó cerca de las 11 de la mañana, aún sin recordar que el niño continuaba en la camioneta, y finalmente a la 1:28 de la tarde llamó a las autoridades para que rescataran a su hijo, aunque pues ya sabemos que era demasiado tarde. La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, calificó públicamente lo ocurrido como un hecho desgarrador y aseguró que en más de 30 años de trayectoria jamás había visto un caso similar. Y hubo algo que generó aún más controversia. Según relató la fiscalía, la actitud de Roxana había sido completamente extraña. La mujer parecía estar más preocupada por verse presentable ante el juez que por expresar arrepentimiento por la muerte de su hijo, pero esto no lo explica mejor Eli. La verdad es que la culpa se manifiesta de muchas maneras y la gente asocia que tienen que estar llorando, que tienen que estar gimiendo, que se tienen que estar revolcando, que tienen que estarle pidiendo perdón a Dios o a cualquier ente espiritual que existe para que exista culpa en la persona o responsabilidad. En una situación así, porque todo fue muy inmediato, ¿no? Desde que se encontró el cuerpo del pequeño Vicentito y después de esto ella, ¿no? Pues es detenida y se lleva a la primera audiencia. Obviamente ella todavía estaba en shock. Yo les puedo decir que todavía está en shock y que no asimila lo que pasó. O sea, le va a costar tiempo a ella asimilar la situación y a mucha gente que pase por una situación similar. Entonces, claro, que el trauma te puede llevar incluso, ¿no?, a un estado de despersonalización. Sin embargo, la indignación creció aún más cuando los medios difundieron que Roxana trabajaba como psicóloga. Para miles de internautas, eso hacía todavía más incomprensible lo ocurrido, ya que supuestamente debía conocer protocolos básicos de atención infantil. Y es así que una gran parte de la población de Baja California comenzó a exigir que se aplicara todo el peso de la ley. Mientras el caso abría una discusión sobre los riesgos de dejar menores dentro del vehículo, especialmente en regiones donde las temperaturas alcanzan niveles extremos. Y es que mientras México seguía conmocionado por la pérdida de Vicente, otro episodio ocurrido apenas días después demostró que el problema estaba lejos de ser aislado. Porque en Morelia, Michoacán, varios transeúntes notaron la presencia de un niño de aproximadamente 3 años encerrado dentro de un automóvil. El pequeño lloraba desesperadamente y sudaba de manera excesiva debido al calor. Las personas que lo encontraron alertaron rápidamente a las autoridades, quienes lograron rescatarlo con vida por suerte, y poco después descubrieron algo que aumentó la indignación. Nuevamente la madre del menor lo había dejado solo dentro del vehículo mientras intentaba conseguir boletos para un concierto gratuito de Marco Antonio Solís. Pero esto ha existido siempre y muchas veces. Y hay padres que son alcohólicos o madres que son alcohólicas, que consumen drogas y que nunca se atienden. Y sí cometen delitos como violar a sus hijos, prostituirlos o prostituirlas, quitarles la vida, ¿no?, en una cuestión de psicosis por el consumo de las sustancias, golpearlos hasta dejarlos contusionados, convulsionados, con alguna discapacidad, los queman, los maltratan. Lo que pasa es que este es uno de tantos casos y en este caso, pues bueno, se hizo mediático e incluso que a mí se me hace algo muy terrible que la gente, ¿no?, prefiera ver las imágenes de Vicentito o cómo quedó y está todo el tiempo, ¿no?, juzgando antes que saber qué hay atrás de, ¿no? Porque eso es revictimizar. Cada vez que se pasa la imagen del pequeño Vicente que corrió por todas las redes sociales, es revictimizarlo aunque él ya no esté. Andrade Ramírez declaró ante los medios de comunicación que los dictámenes recabados hasta el momento demostraban que el pequeño había tenido un deceso lento y extremadamente doloroso. Debido a esto, no descartaba reclasificar el delito y buscar una penalidad mayor contra Roxana, como homicidio culposo, agravado o incluso homicidio calificado, porque en México este último delito puede alcanzar condenas de hasta 50 años de prisión. La fiscal sostuvo que existían elementos particularmente sensibles dentro del caso: la edad de Vicente, su absoluta vulnerabilidad y la naturaleza de la omisión que terminó provocando que perdiera la vida. Pero también aclaró que cualquier cambio dependería de algo que es fundamental: la existencia de pruebas sólidas que permitieran demostrar premeditación o conciencia plena del riesgo, una teoría impulsada principalmente por las declaraciones de Juan Carlos.
Y mientras a la par el caso seguía avanzando en tribunales, el padre de Vicente comenzó a transformar el dolor en una exigencia pública. El 9 de mayo se realizó una manifestación pacífica en Mexicali, donde al menos 50 personas acompañaron al señor. Algunos llevaban pancartas exigiendo justicia, mientras que otros reclamaban cambios urgentes en los procesos de custodia y protección infantil. Frente a medios de comunicación y rodeado de quienes se acercaban a brindarle apoyo, el señor, el padre del pequeño, agradeció las muestras de solidaridad que habían llegado desde distintos puntos del país. Pero también dejó claro que, para él, la tragedia de Vicente debía marcar un precedente. Para esto habló públicamente sobre un tema que hasta entonces había evitado profundizar, y era cómo Roxana había obtenido la custodia del menor. Según afirmó, el juzgado quinto familiar habría entregado la custodia de Vicente de manera prácticamente automática y sin estudios psicológicos exhaustivos, bajo lineamientos relacionados con perspectiva de género dentro del Poder Judicial del Estado. Ya no estás aquí terrenalmente, eres un angelito que ahora tú vas a estar desde arriba cuidándome. Te pido perdón si no fui un poquito más enérgico con tu mamá para que tú estuvieras conmigo. En medio de aquella movilización, Juan Carlos también anunció que impulsaría la iniciativa legal llamada Ley Vicente. La propuesta buscaba modificar la manera en que se analizan las custodias de menores durante procesos familiares conflictivos. Concretamente, pretendía que la autoridad realizara investigaciones exhaustivas sobre el entorno de ambos padres y no únicamente de quien solicita la custodia. El objetivo de esto era colocar el interés superior de la niñez por encima de cualquier otro criterio burocrático o legal. La iniciativa también proponía que, antes de comenzar los juicios por tenencia, se realizaran exámenes psicológicos y toxicológicos obligatorios a ambos padres para detectar posibles perfiles de riesgo. Y es que para Juan Carlos, mientras las disputas legales avanzan lentamente entre expedientes, audiencias y estudios, los menores continúan viviendo en entornos que podrían ser inestables o peligrosos. Los abogados de Roxana sostuvieron que la mujer atravesaba un grave deterioro emocional y psicológico derivado de la complicada relación matrimonial que había mantenido con Juan Carlos. Y por ende, el equipo legal introdujo un concepto llamado síndrome del bebé olvidado. Argumentaron que Roxana habría experimentado este fenómeno psicológico en el que padres o cuidadores sufren fallas en la memoria procedimental y olvidan accidentalmente a un menor dentro de un vehículo. Se cumpla o que haya esta posibilidad de que Roxana haya desarrollado el síndrome del bebé olvidado, definitivamente cuando una mujer, sobre todo una mujer joven de su edad, ¿no?, en su etapa, consumiendo medicamentos para la depresión, ¿no?, y con alcohol, fue más el efecto de las sustancias sobre su cerebro que olvidarse completamente de su hijo. Sí tendríamos que tener el análisis forense, sobre todo forense psicológico, forense psiquiátrico, para saber hasta dónde estaba el daño psicológico por el abuso, ¿no?, y la violencia que había sufrido dentro del matrimonio, la relación con el papá de Vicente. Si es una posibilidad, claro que sí es una posibilidad. La defensa de ella no es que esté justificando lo que pasó, pero sí ha hecho llegar, ¿no?, la situación de salud mental de Roxana para poder tener un sustento, porque no es lo mismo, ¿no? Sí tener un síndrome del niño olvidado, sí tener una situación de salud mental, donde ya expliqué, ¿no?, se potencializa el efecto de la sustancia a planear que vas a matar a tu hijo de esa manera. Son cosas muy distintas y muy diferentes, porque una cosa es hacerlo con dolo y otra cosa es como resultado, ¿no?, de un mal tratamiento en salud mental y de omisión de las autoridades por no estar supervisando que la mamá o el papá estén constantemente en tratamiento. Por eso, la defensa solicitó que el caso fuera considerado homicidio culposo y no homicidio con dolo eventual. Es decir, buscaban que las autoridades reconocieran que la muerte del pequeño había sido consecuencia de negligencia e imprudencia, pero no de una conducta donde Roxana hubiera asumido conscientemente el riesgo mortal al que exponía a su hijo. Sin embargo, la fiscalía fue tajante. Señalaron que, aunque los antecedentes y denuncias relacionadas con Juan Carlos eran reales y verificables, eso no justificaba ni eliminaba la responsabilidad de Roxana en los hechos que terminaron con el fallecimiento de Vicente. También indicaron que el supuesto estado mental alterado de la mujer no había logrado sostenerse jurídicamente frente a las pruebas presentadas por el Ministerio Público. En medio de aquella audiencia, Roxana finalmente tuvo que hablar públicamente.
cansar de pedirle perdón a mi hijo por lo que sucedió y decirle que lo que yo más amaba y amo aún en esta vida es a Vicente. Luego agregó que no consideraba justo el modo en que había sido señalada públicamente, aunque entendía que era parte del trabajo de quienes seguían el caso. Sin embargo, el juez de control de Mexicali tomó una decisión contundente. Rechazó la solicitud de la defensa para reclasificar el delito y determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Roxana por homicidio por omisión impropia con dolo eventual. La mujer entonces va a permanecer en prisión preventiva en el Cerezo de Mexicali y sus otros hijos quedarían bajo la custodia permanente de su padre biológico. Al mismo tiempo continuaría la investigación que había dividido profundamente la opinión pública mexicana, y es cómo intervienen las instituciones cuando existen antecedentes de conflictos familiares y señales de posible riesgo alrededor de niños pequeños. El caso se convirtió en el reflejo entonces de un sistema que reaccionó recién después que la tragedia ya había ocurrido. Entonces aquí la pregunta es, ¿la disputa legal había cegado a ambos padres de la víctima sobre qué era mejor para su hijo? Otra pregunta es, ¿por qué las autoridades no advirtieron que lo mejor era quizás que Vicente creciera en un entorno más seguro? Si llegaste hasta este punto del video, sería de mucha ayuda que te suscribas a este canal y nos vemos. Acuérdate que son los videos los miércoles y los domingos.